Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien. Aquí estamos comenzando con un nuevo tema, así que espero que juntos podamos entenderlo y ponerlo en práctica, porque de eso se trata, ¿no? Aprender para vivir lo que Dios nos enseña. Quiero saludarlos a todos con un feliz sábado, porque bueno, ha comenzado este día maravilloso que Dios nos regala semanalmente para poder hacer un alto en nuestras actividades y descansar física, mental y espiritualmente. Así que vamos a comenzar con el tema que hemos anunciado, que tiene que ver con la continuación del tema anterior, donde habíamos estudiado los 7 sellos del Apocalipsis. Vamos a hacer un breve repaso y luego estudiaremos ese paréntesis que hay entre el sexto y el séptimo sello, que es el tema de hoy. Vamos a ver qué pasa antes de que se abra el séptimo sello, que sería el segundo retorno de Jesús. Así que vamos a orar para que Dios nos acompañe. Querido Señor, te damos gracias porque podemos en esta hora abrir tu palabra con la confianza de que habrás de acompañarnos, dándonos luz, entendimiento para comprender este tema, y para eso rogamos, Señor, que estés con nosotros, así como lo has hecho en cada oportunidad que hemos estado aquí para estudiar tu palabra. Bendice a cada uno de los que se están conectando, a los que se conectarán, y queremos sentir que tú estás también con nosotros al abrir este libro, el Apocalipsis, donde hay tantos misterios que juntos estamos analizando para comprenderlos y también, Señor, para darnos cuenta del tiempo tan especial que estamos viviendo y la forma en que debemos prepararnos para lo que se va a venir muy pronto, que es la segunda venida de Cristo. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos entonces a hacer un breve repaso sobre los 7 sellos. Espero que lo hayan entendido bien al tema. Si ha habido alguna información que di que ustedes pues no la han captado bien, ya saben que pueden volver a ver el video, especialmente la partecita donde ustedes quizá no comprendieron bien, pero creo haber sido bastante claro para poder juntos entender esta apasionante profecía que vimos, que es la de los 7 sellos, y que hoy le vamos a dar continuidad al analizar ese paréntesis que hay entre el sexto y el séptimo sello. Creo que estamos mejorando un poco más la imagen. Con la ayuda de mi hijo pudimos lograr que esta transmisión sea más clara, así que bueno, iremos haciendo algunas mejoras para que haya más profesionalismo en lo posible, ¿no? El capítulo 6 de Apocalipsis entonces nos habla de esos 7 periodos por los cuales la iglesia de Cristo, o el remanente, como dice en Apocalipsis y en tantos otros lugares de la Biblia, fue viviendo, fue apareciendo en la historia, y con muchas dificultades que se fueron dando a medida que avanzaba la historia, comenzando con los apóstoles y luego siguiendo por el periodo de la persecución, donde muchos cristianos murieron, y luego lo que el diablo realiza a través del paganismo, la introducción de
dogmas humanos o doctrinas paganas dentro del cristianismo. Luego se vuelve a desatar una nueva persecución y luego viene el tiempo de la Reforma protestante, cuando muchas verdades que habían sido echadas por tierra, usando el lenguaje que usa el profeta Daniel, capítulo 8, versículo 12, y esas verdades comienzan, a medida que llegamos al fin, a aflorar otra vez, pero a costa de mucho sufrimiento, a costa de muchos martirios por causa de pregonar lo que la palabra de Dios enseña. Y por otro lado, por la feliz experiencia de muchos cristianos de encontrar nuevamente las grandes verdades apostólicas que habían sido olvidadas a lo largo de la Edad Oscura o Edad Media, ¿no? Cuando muchas doctrinas murieron por causa de que se privaba a la gente de la lectura de la palabra de Dios, y eso trajo como consecuencias la aceptación de muchas doctrinas no bíblicas, y que la gente común del pueblo las consideraba como que provenían de Dios, porque no tenían cómo comprobar si lo que escuchaban era bíblico o no. Bueno, y llegamos a un momento en que hay un paréntesis y está en el capítulo 7 de Apocalipsis, y es el sellamiento. Antes de que se abra el séptimo sello, que es la segunda venida de Cristo, se produce entonces algo así como un sellamiento. O sea, Dios tiene que sellar a aquellos por los cuales Jesús va a venir, y esa obra de sellamiento comienza con el accionar del Espíritu Santo en el corazón de la gente o de los creyentes que andan buscando la verdad. Ese es el sello interno, el sello que el Espíritu Santo coloca. En Efesios capítulo 5, versículo 30, allí San Pablo dice: no entristezcan al Espíritu Santo con el cual ustedes han sido sellados, ¿no? Es decir, ese es el sello interno, el sello que el Espíritu Santo coloca en la mente de los hijos de Dios para ya prepararlos para que sean realmente candidatos para la salvación. Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo en la mente de ustedes y en mi mente cada vez que estudiamos la Biblia. Es Él el que convence, es Él el que guía, es Él el que enseña, es Él el que transforma nuestra vida. Los seres humanos que transmitimos estos mensajes simplemente somos canales, nada más, por los cuales Dios está pregonando su verdad. Pero al Espíritu Santo le corresponde, y solo a Él, la tarea de convencer a la gente de estas verdades bíblicas y de vivirlas, de ponerlas en práctica. Por eso el primer sello, no debemos olvidar, del cristiano es el sello del Espíritu Santo. Y está el sello externo, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a leer el capítulo 7. Estamos en Apocalipsis. Ya hemos visto el capítulo 6 del 1 al 17, donde estudiamos los 6 sellos, y el séptimo aparece en el capítulo 8. Pero antes, como ya lo hemos dicho, hay una obra de sellamiento. Capítulo 7 dice lo siguiente: después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Cuáles son los 4 ángulos de la tierra? Norte, sur, este y oeste. Que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. O sea, aquí vemos lo que está ocurriendo en este tiempo. Hay ángeles que están impidiendo que el ser humano llegue a cometer la locura de autodestruirse a sí mismo a través de lo que podría ser una guerra nuclear, una guerra que podría aniquilar el planeta sin mayores inconvenientes. Se sabe que el arsenal que hay en este país donde yo vivo es tan grande que serviría como para destruir 10 veces el planeta, ¿no? Completamente. Pero Dios no está permitiendo
que el ser humano se autodestruya porque tiene que hacer él una obra en aquellos que son fieles a él. Y aquí tenemos la palabra vientos. Si ustedes van a Jeremías 49, lo vamos a leer para no extendernos demasiado, pero Jeremías 49, 36 y 37, para aquellos que tienen la buena costumbre de anotar, allí van a descubrir qué significa vientos. Y generalmente se refiere a grandes conflictos, a batallas y cosas así, ¿no? Así que aquí la palabra vientos bien puede referirse a eso o también a las pasiones humanas controladas por el diablo que podría llegar a producir una probablemente tercera guerra mundial devastadora. Allí dice entonces que esos ángeles protegen a la tierra para que no sople viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar. La palabra mar, si ustedes van a Apocalipsis 17:15, quiere decir multitudes, naciones, lenguas, pueblos y reinos. Ni sobre ningún árbol. Y dice el 2, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía, y aquí viene lo que es motivo de estudio esta noche, el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea, hay una tarea que hacer y que tiene que ver con colocar un sello en la frente. En la frente no literal, sino simbólicamente. Recuerden que Apocalipsis es un libro cargado de palabras simbólicas. Y aquí en la frente representa el entendimiento. No es que Dios va a poner un sello visible aquí en la frente, sino más bien un sellamiento interno, un sellamiento que lo produce el Espíritu Santo a través de una verdad clave que la vamos a descubrir en este estudio. Así que esto es lo que pasa antes de que se abra el séptimo sello, que ya lo vimos la vez pasada cuando leímos el capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 1, donde dice que se produce en el cielo un silencio como por media hora, y hasta sacamos la cuenta, proféticamente hablando, en un poquito más de 7 días, en que Jesús utilizará ese tiempo desde que sale del cielo para llegar aquí a la tierra, para que todo ojo lo pueda ver, como dice Apocalipsis 1:7. Y que dijimos que también eso de alguna forma nos recuerda lo que Jesús dijo en San Mateo capítulo 24, casi al final, cuando dice que así como los días de Noé, así también será la venida de Cristo, ¿no? En el tiempo de Noé, cuando se cerró la puerta del arca, no llovió inmediatamente, no vino el diluvio ahí nomás, sino que pasaron 7 días. 7 días en que el mundo antediluviano estaba perdido y no se daba cuenta. Pero cuando el agua los empezó a cubrir, allí se dieron cuenta que estaban perdidos eternamente, y ahí la desesperación de ellos, ¿no? Lo mismo va a ocurrir antes de la venida de Cristo. Va a haber un tiempo en que la gente pensará que está todo bien, y el tiempo de gracia se habrá terminado en el cielo. La puerta de la gracia se habrá cerrado porque Jesús está viniendo con sus ángeles a buscar a los sellados, a los escogidos. Bueno, entonces aquí vemos una palabra que es la que tenemos que analizar, la palabra sello. Y podríamos sacar diferentes conclusiones, pero vamos a ver cuáles son las conclusiones a las que Dios llega cuando analizamos estas palabras, ¿no? En este caso, el sello. Si vamos a Isaías capítulo 8, versículo 16 y 20, vamos a encontrar lo siguiente respecto de lo que es un sello. Dios le dice allí al profeta Isaías, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Interesante, ¿no? Sella mi ley, sella la ley entre mis discípulos. Y en el versículo 20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, no les ha amanecido.
O sea, dos cosas tienen que conocerse bien, tienen que grabarse bien en la conciencia, en el corazón del ser humano. La ley de Dios y el testimonio. ¿Qué es la ley de Dios? Los 10 mandamientos. ¿Qué es el testimonio? La palabra de Dios. San Juan 5:39, recuerda, Jesús allí dice, estudien las escrituras, escudriñen las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Así que ambas cosas deben ir juntas, la ley de Dios y las escrituras. Y allí dice, sella la ley entre mis discípulos. En el Apocalipsis habla sellar o colocar un sello en la frente de los siervos de Dios. Siervos, discípulos son sinónimos. En Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4, Nuevo Testamento, allí dice San Juan, y en esto sabemos que nosotros lo conocemos, hablando de Cristo, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, si queremos saber si andamos en el camino correcto, pues debemos obedecer la ley de Dios. Si decimos lo amamos, pero hacemos la ley de Dios a un lado, San Juan dice que esa es la actitud de un mentiroso. Porque dice amar a Dios, pero no está obedeciéndole. Vamos a volver al Antiguo Testamento. Ezequiel 20, versículo 12 y 20. Allí el profeta Ezequiel dice que él le da una señal a su pueblo. Les di mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Aquí usa Dios como señal el día de reposo. ¿Y dónde se encuentra ese mandamiento? Bueno, ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, pero viene bien poder repasar lo que dice Éxodo capítulo 20. Ahora, ¿por qué razón Dios le dio al pueblo de Israel esta señal? Tiene que haber alguna explicación y la vamos a compartir enseguida. Si ustedes van a Éxodo, el capítulo 20, van a encontrar los 10 mandamientos. Y si analizan uno por uno de los mandamientos, tienen que descubrir que hay uno que tiene que tener 3 características para que sean o formen lo que es un sello. Un sello de un presidente, por ejemplo, siempre contiene 3 elementos. Está el nombre del presidente, está el cargo y está el dominio. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, el nombre, entonces Donald Trump, ese es el nombre. ¿Cuál es su cargo? Presidente. ¿Cuál es su dominio? Estados Unidos. Entonces, en cada decreto, en cada ley que él tiene que firmar, esas 3 cosas tienen que ir. Si falta una de ellas, ya ese decreto no tiene ningún valor. Piénsenlo un poquito. Si solo pusiera allí el nombre de él y dice presidente y nada más, ¿qué estaría faltando? Estados Unidos, obvio. O si él pusiera Donald Trump, presidente, Donald Trump, Estados Unidos, y no pone presidente, o no está la palabra presidente en el sello, ¿está completo el sello? No, porque le está faltando el cargo. Siempre tiene que haber 3 requisitos fundamentales para que una autoridad superior pueda hacer válido o válida una ley. Y Dios es el gran ejemplo en eso. De Dios el mundo ha aprendido muchas cosas, ¿no? Y si vamos a Éxodo 20, para buscar esas 3 características, para encontrar el sello de Dios, ustedes pueden analizar el primer mandamiento, que habla de no tener dioses ajenos delante de mí, y no está ni el nombre de Dios allí, ¿no? El segundo mandamiento, sí, allí habla de no tener imágenes ni rendirle culto a las imágenes, porque dice, ahí aparece el nombre de Jehová, que es fuerte y celoso, ¿no? Pero no aparece en el cargo.
ni el dominio de Jehová o de Dios, ¿no? Que de paso Jehová es el nombre personal de Dios. Cuando vamos al tercer mandamiento dice no tomar el nombre de Dios en vano. Tampoco están estas tres características, hay una sola, nada más allí falta la tercera. Y cuando vamos al cuarto mandamiento, que va desde el versículo 8 hasta el 11, leemos lo siguiente. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En algunas traducciones, en lugar de decir día de reposo, dice sábado, porque es lo mismo. Shabbat en hebreo es descanso. Así que si en la Biblia que ustedes tienen dice reposo, eso como la mía, que es la Reina Valera, pues eso equivale a sábado. Y hay otras Biblias, especialmente las traducciones católicas, dicen directamente sábado, porque es la misma palabra. Así que en ese sentido no hay problema si dice reposo. Simplemente es un sinónimo de sábado. Ahora, en este cuarto mandamiento tenemos que buscar esas tres características de un sello, del sello de Dios en este caso. Fíjense en el versículo 11, dice allí, porque en 6 días hizo. ¿Qué nos quiere decir con eso de hizo? Hizo quiere decir que hay un creador. ¿Quién es el creador? Jehová, inmediatamente, el nombre de Dios. ¿Y qué hizo Jehová? Cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Interesante, o sea que allí encontramos las tres características del sello de Dios. Yo se los voy a mostrar aquí en un cartelito que hice. Aparece entonces el nombre de Dios, que es Jehová, el cargo de Dios, que es creador, y el dominio de Dios, los cielos y la tierra. Ahí está un poquito más arriba, me lo tenía un poquito bajo. Bueno, ahí tenemos entonces. En 6 días hizo. ¿Quién? Jehová, nombre. Hizo, ¿qué quiere decir? Que es creador. ¿Qué hizo el creador? Cielos y tierra. Nombre, cargo, dominio. Allí encontramos entonces el sello de Dios, donde Dios estampó su firma exactamente en el medio de los 10 mandamientos. ¿Y por qué digo exactamente en el medio? Bueno, porque si ustedes cuentan la cantidad de palabras que hay desde el primer mandamiento hasta el cuarto y del quinto hasta el 10º, en el idioma hebreo en que fue escrito el Antiguo Testamento, van a encontrar un fenómeno interesante, que hay el mismo número de palabras que hay del primero hasta llegar al cuarto, es el mismo número de palabras que hay desde el quinto hasta el 10º. O sea que el cuarto mandamiento, el sábado o día de reposo, queda exactamente en el medio de la santa ley de Dios. Y es allí donde Dios puso su firma, porque toda ley tiene que tener una firma, ¿no? Y en ese mandamiento Él pone su firma de autoridad. Por eso en Ezequiel 20, como leímos recién, versículos 12 y 20, Dios le dice al pueblo de Israel, yo les di mis sábados para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, o el Señor que los santifico. Y luego dice en el 20, santifiquen mis sábados y sean por señal entre mí y ustedes. En Éxodo 31, 16 y 17, allí dice que sería dado este mandamiento por pacto perpetuo, es decir, pacto eterno entre Dios y su pueblo. En Lucas 4, versículo 16 y el 31 también,
se nos habla de cuál era la costumbre de Jesús. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga o en la iglesia, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y en el versículo 31 dice que en Capernaum, una ciudad allí, les enseñaba los días de reposo o los días sábados. Es decir, la costumbre de Jesús era dedicar ese día a su Padre, dedicarlo a la enseñanza de la palabra de Dios, dedicarlo a hacer obras de bien, sanar enfermos y hacer muchas cosas que durante la semana, por dado las tantas actividades que él tenía en la carpintería, pues quizá no tenía suficiente tiempo, pero el sábado era un día que lo dedicaba de lleno a hacer obras de bien y a anunciar el mensaje de salvación. En Lucas 23, versículo 54, se nos habla también de la costumbre que tenía María, la madre de Jesús, y otras mujeres que estaban con ella en esa ocasión. Era cuando Jesús ya había muerto. Era el día de preparación, viernes, como hoy se le llama antes de la puesta del sol, se le llama día de preparación. Al ponerse el sol, comienza el sábado. Y estaba para comenzar el sábado, o sea, se estaba por poner el sol, y las mujeres vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, el cuerpo de Jesús. Y regresando, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Es decir, ellas continuaron siendo fieles al mandamiento de reservar este día para Dios, aunque Jesús estaba muerto, porque muchos sostienen, bueno, con la muerte de Jesús se terminó el sábado. No es así, porque allí vemos que estas mujeres leales, aunque ya el Señor había muerto, sin embargo, ellas descansaron, así como Jesús descansó en la tumba en ese día. Bueno, estas mujeres descansaron físicamente durante este día que Dios había bendecido y santificado desde el comienzo, desde el mismo Génesis. Si ustedes van a Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, allí cuando Dios, después de haber creado todo, dice que Él bendijo y santificó ese día y reposó en él, no porque él se cansaba, sino que ese reposo es más bien una contemplación de lo que había hecho, como un suspiro. Eso es en realidad el reposo de Dios, ¿no? Porque Dios no se cansa. Nosotros sí, por eso nos ha dado ese hermoso día para descansar. Vamos a ver, o recordar también que en el tiempo de los apóstoles, no voy a leer estos textos, pero a ustedes los pueden anotar. En Hechos 17, versículo 3, se habla de que San Pablo dedicaba ese día también para predicar el Evangelio. En el capítulo 18, versículo 4 de Hechos, también. En el capítulo 16, versículo 13 de Hechos, allí también se habla de la costumbre que tenían, versículo 13, sí, dije bien, la costumbre que ellos tenían de separar este día para asuntos espirituales, para reposar del trabajo, para estar en comunión con Dios y también con la naturaleza, porque esa es la finalidad del día de reposo. Vamos a ver otros textos, como el que está en Isaías capítulo 56, versículo 1 al 7. Esto es un texto que está en el Antiguo Testamento y que hace referencia al tiempo que vivimos ahora. Así dijo Jehová: guarden derecho y hagan justicia, porque mi salvación está cerca. Estamos viviendo precisamente en el tiempo en que Jesús está por volver. ¿Qué dice él respecto del ser humano en este tiempo? Bueno, allí dice, Dios dice, ¿no? Bienaventurado el hombre que hace esto, el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y luego, en el versículo 7, un poco más abajo, dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, a todos los que guardan el día de reposo, no solamente judíos, a todos, incluso habla aquí de los hijos de los extranjeros, que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte. ¿Y cuál es el santo monte de Dios?
Bueno, de eso hemos hablado en muchas ocasiones, la Nueva Jerusalén en el cielo. ¿Y qué se hará allá en el cielo cada séptimo día? Isaías 66, 22 y 23. Allí dice Dios, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá de la descendencia de ustedes y su nombre. Y de mes en mes, de día de reposo en día de reposo, o sea, de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. O sea, si este mandamiento hubiese sufrido algún cambio, hubiese sido anulado, hubiese sido quitado de la santa ley de Dios, o sustituido por otro día, pues no diría Dios esto allí en el libro de Isaías capítulo 66. Allí dice que en el reino de Dios, allá en el cielo y luego aquí en la tierra, el día en que los hijos de Dios dedicarán a un tiempo especial de adoración será sábado tras sábado. Por lo tanto, es un mandamiento eterno. De paso, en Apocalipsis 1:10 dice que San Juan estaba recibiendo la revelación del Apocalipsis en el día del Señor. No podría ser el domingo, porque cuando vamos a Mateo 12:8, allí dice que el día del Señor es el sábado. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, dice en Mateo 12:8. Es decir, debemos dejar que la Biblia se interprete así sola y no nosotros sacar conclusiones en base a ideas que no se ajustan a la palabra de Dios. Ahora, ya vamos a volver a Apocalipsis 7, porque estamos haciendo una especie de recorrido por diferentes pasajes de la Biblia para entender lo que dice el capítulo 7 de Apocalipsis. Allí dice que hay una obra de sellamiento, que Dios tiene que colocar un sello en la mente de sus hijos. Y hemos descubierto que ese sello comienza con la obra del Espíritu Santo, el primer sellamiento interno de la obra de Él en nuestros corazones, ayudándonos a entender la palabra de Dios. Y luego, cuando vamos a Isaías, se habla de la ley de Dios como el sello de Dios, ¿no? De sellar la ley en la mente de los discípulos. Y Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, es decir, si no se dice conforme a estas cosas, dice él, no les ha amanecido, es decir, está faltando algo. El testimonio a la palabra de Dios, pero debe ir acompañada también con la observancia de los 10 mandamientos. Y cuando vamos a Éxodo 20, descubrimos que el cuarto mandamiento es el único que contiene los 3 elementos básicos para que podamos identificar allí el sello de Dios, el nombre de Dios, el cargo de Dios y el dominio de Dios. Allí está exactamente en el corazón de la santa ley de Dios. Ahora, muchos de ustedes quizá que no han estudiado este tema en profundidad como lo estamos haciendo ahora, desde el punto de vista profético, se preguntarán, bueno, pero ¿por qué ese día solo un grupo relativamente pequeño en comparación a los millones y millones de cristianos que hay en el mundo, lo observa, lo guarda? Ahora, para entender esto, tenemos que ir al libro de Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 25. Se está hablando allí de un poder terrenal que haría 3 cosas. Hablará palabras contra el Altísimo, o sea, palabras contra Dios. A los santos del Altísimo quebrantará, es decir, a los fieles cristianos. Y en tercer lugar, pensará en cambiar los tiempos y la ley. O sea, habría un poder terrenal que haría estas 3 cosas. Hablaría contra Dios, perseguiría a los hijos fieles de Dios y en tercer lugar cambiaría, modificaría la ley de Dios. Esto de alguna manera responde a ese interrogante que ustedes pueden tener, pero ¿por qué a mí me enseñaron una ley diferente? Hemos estudiado ese tema hace ya un tiempo, cuando pudimos comparar la ley que hemos aprendido de niños con la ley que está en la Biblia, en Éxodo 20, en cualquier Biblia, ¿no? Así que allí estaba la profecía, escrita más de 500 años antes de San Juan,
de que habría un poder terrenal que modificaría la ley de Dios. ¿Autorizó Dios ese cambio? Mateo 5, 17 y 18, Jesús dijo: no piensen que he venido para anular la ley o los profetas, o sea, el Antiguo Testamento. No he venido para anular, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, ni un pequeño detalle de la ley, ¿no? Ni una letra pequeñita de la ley, ni un acento va a ser movido hasta que todo haya sido cumplido. O sea, la ley de Dios es eterna. Dios no dio autoridad a nadie para modificarla. En el Salmo 89, 34, Dios dice allí: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. ¿Y qué ha salido de los labios de Dios? Bueno, cuando Moisés estaba allí en el monte Sinaí, de Dios salió la voz. ¿Y qué decía esa voz? Entre muchas otras cosas, fue diciendo cada uno de los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra. Y aquí dice el rey David que, bueno, Dios dice a través de los salmos de David, dice: no cambiaré lo que ha salido de mis labios, de mi boca. Por lo tanto, la ley de Dios es eterna, nada ni nadie puede modificarla sin que eso sea una violación abierta a la voluntad de Dios. En Salmo 111, versículos 7 y 8, allí el rey David dice: fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Más claro, imposible. Los mandamientos de Dios han sido afirmados eternamente y para siempre. Bueno, nos quedaría volver un poquito a Apocalipsis 7 para entender ahora, luego de este paseo que hemos hecho por la Biblia, a qué se está refiriendo el profeta San Juan cuando habla de esa obra de sellamiento. Capítulo 7, versículo 2, a manera de repaso: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, tenía el sello del Dios vivo, clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, como ya vimos también a través del profeta Isaías, allí en capítulo 8, versículo 16, donde Dios manda al profeta a sellar entre sus discípulos la ley. Y hemos descubierto en qué consiste ese sello, que es el sello externo. Recuerden esto: la primera obra de Dios no es enseñarnos cuál es su sello en los 10 mandamientos. La primera obra es el trabajo que hace el Espíritu Santo de enseñarnos lo que Dios ha dejado revelado en su palabra, escribir la santa ley de Dios en nuestro corazón. Eso lo hace el Espíritu Santo, es el primer sellamiento. Pero hay un segundo sellamiento externo que tiene que ver con el cuarto mandamiento, donde se encuentran las 3 características del sello de Dios. Quiero leer algunas declaraciones que tienen que ver con ese cambio que en el pasado, hace mucho tiempo ya se hizo con este mandamiento, y no solamente con el cuarto, sino también con el segundo, algo que ya hemos estudiado, pero que viene bien en esta ocasión repasar esos asuntos. Recuerden que el emperador Constantino, que frena la persecución desatada por Diocleciano y Galerio en aquellos 10 años terribles de persecución, ¿se acuerdan? Del año 303 hasta 313 después de Cristo. Como el diablo vio que no podía hacer desaparecer al pueblo de Dios mediante la persecución, entonces ahora el diablo comienza a utilizar la introducción dentro del cristianismo de ideas paganas. Entre esas ideas paganas, el emperador Constantino introduce
la observancia del domingo en honor al dios Sol. Es decir, esto no fue una costumbre cristiana en absoluto. Recién se conoce esto de meter el domingo como día de guardar algunos siglos después de los apóstoles. Y Constantino, como era adorador del dios Sol, era mitraíta, cada primer día de la semana, él muy temprano en la mañana cuando salía el sol, él hacía reverencia, él se inclinaba, se arrodillaba para adorarlo. Él se autoproclama sumo sacerdote de la iglesia cristiana en ese tiempo. Hace las paces con los cristianos, frena la persecución en aquel concilio famoso de Milán y les propone que sería bueno hacer un cambio del sábado por el domingo. Claro, hubo muchos que no estaban de acuerdo porque ellos sabían lo que hemos estudiado ahora, que la ley es eterna, que Dios no dio autoridad a nadie para modificarla. Pero fue tal la presión que finalmente aquel 7 de marzo del año 321 al emperador Constantino, que ya según la historia se había convertido en cristiano, él propone el cambio y tristemente muy pocos votos en contra hubo de que se modificara ese mandamiento y se introduce entonces la costumbre de observar el domingo. Pero el trasfondo no es cristiano sino pagano, pues venía como resultado de una práctica idolátrica que era rendirle culto al sol. Claro, después hubo ciertos planteamientos como para dar a entender que no estaban tan errados en observar ese día, porque también Jesús es el sol de justicia, ¿no? Y empezaron a utilizar ciertas filosofías extrañas para justificar la observancia de un día que Dios jamás bendijo ni santificó, simplemente el primer día de la semana, el día que Jesús resucitó. Que fíjense qué interesante que aún estando muerto Jesús, él reposó en la tumba el sábado, ¿no? Por algo resucitó el domingo, no el sábado. Bueno, quiero leer algunas declaraciones que ayudan a entender un poco mejor el porqué de esta modificación. Pero recuerden que así fue en la historia. El paganismo se mete en el cristianismo, algo que hemos visto muy bien en el estudio de las 7 iglesias y los 7 sellos, y fue una estrategia muy eficaz de parte del diablo para confundir a los cristianos y llevarlos por un camino equivocado. Recuerden aquel famoso refrán, si no los puede destruir, pues confúndelos. Y es lo que el diablo ha venido haciendo a lo largo de la historia y lo va a hacer cada vez más hacia el fin de los tiempos. Cada vez más hay más doctrinas erróneas, cada vez más hay interpretaciones humanas de la palabra de Dios y conceptos que no tienen nada que ver con lo que Él nos ha dejado revelado. Por algo tenemos que estudiar la palabra de Dios con mucha oración para entender la verdad y no dejarnos mover de donde estamos parados, ¿no? Que es sobre la gran verdad de Dios revelada en su palabra, sin ningún retoque humano, ¿no? Porque cualquier concepto humano que se mezcle con lo que está revelado en la palabra de Dios, pues eso hace de que el engaño sea muy fácil de aceptar. Bueno, algunas declaraciones. Esta es de C.F. Thomas, canciller del cardenal Gibbons, carta del 28 de octubre de 1895. Respondiendo a una pregunta en relación a por qué el domingo y no el sábado, este canciller, canciller del cardenal Gibbons, dijo lo siguiente: por supuesto, la Iglesia pretende que el cambio fue hecho por ella, y este acto es una marca de su poder y autoridad eclesiástica en los asuntos religiosos. Monseñor de Segur, en un libro que se llama Plain Talk About the Protestantism of Today, o sea, un diálogo pleno respecto del protestantismo de hoy, página 213,
Dice, la observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que rinden, mal de su grado, a la autoridad de la Iglesia Católica. Y H. Tuberville, en un libro que se llama An Abridgment of the Christian Doctrine, página 58, dice, el acto mismo de cambiar el sábado por el domingo, cambio en que los protestantes consienten, porque al guardar el domingo ellos reconocen el poder de la Iglesia para ordenar fiestas e imponerlas so pena de incurrir en pecado. O sea, en otras palabras, estas declaraciones dicen una gran verdad. O sea, la Iglesia reconoce que tiene autoridad para modificar la ley y que si las iglesias protestantes hacen lo mismo, pues no hacen otra cosa que reconocer esa autoridad, pues no hay base bíblica en absoluto para sostener la observancia de un día que Dios no bendijo ni santificó. De ahí es que cuando enseñamos esta gran verdad del cuarto mandamiento de la ley de Dios, siempre ofrecemos un premio a aquella persona que traiga, aunque sea un solo versículo de la Biblia que diga que hay que guardar el domingo y no el sábado. Y lógicamente nunca alguien ha venido con un versículo porque no existe. De todas maneras, si ustedes quieren buscarlo, búsquenlo. No existe, no hay ningún versículo que apoye esa práctica, pero sí hay documentos históricos, sí hay una profecía, como leímos recién en Daniel 7:25, que anuncia de que habría una organización que modificaría la ley de Dios. Algo que Jesús, como leímos en Mateo 5, 17 y 18, y otros textos más, claramente dicen que la ley de Dios nunca va a ser movida, nunca va a ser modificada en absoluto, ni una coma, ni un punto, ni nada. ¿Qué dice el autor del Manual Bautista? Este hombre se llamaba Doctor E.T. Hiscox. Y esto es una iglesia evangélica. Ha existido y existe un mandamiento, dice él, que ordena guardar el sábado, pero el sábado no es el domingo. Se dirá, sin embargo, y con cierto aire de triunfo, que el sábado fue transferido del séptimo día al primero de la semana. ¿Dónde, dice este doctor en teología, dónde puede hallarse registrada esa transferencia? No en el Nuevo Testamento, absolutamente no. Por supuesto, bien sé que el domingo comenzó a observarse durante la historia cristiana primitiva, pero es lamentable que haya venido rotulado con la marca del paganismo y, bueno, con la marca del paganismo. Sigue la cita, pero un poco más larga. La vamos a... después completaremos esa cita con otras más. Así que ustedes ven, entre tantas declaraciones que hay, yo solo menciono algunas. Aquí, por ejemplo, la iglesia luterana, el reverendo Willenberg, dijo lo siguiente: no existe un mandamiento en la Biblia que ordene observar el domingo como día de descanso. ¿Por qué se guarda el domingo?, pregunta él. El séptimo día no es el primero. Si tú dices lo provisto para el sábado es transferido para el domingo, entonces los desafío a mostrarme un solo pasaje, una sola palabra que lo apruebe. Aquí tenemos cristianos de diferentes denominaciones que son muy sinceros, son honestos al reconocer de que no existe en la Biblia ningún texto que apoye la observancia del domingo. Bueno, vamos a ir terminando entonces, volviendo a Apocalipsis 7, donde habla de este sellamiento. Entonces, a la luz de su contexto, obviamente allí ese sellamiento tiene que ver entonces con la santa ley de Dios. Y de paso, ¿por qué se hace tanto énfasis en la ley de Dios? Bueno, porque es la norma de la justicia de Dios. Recuerden que vamos a ser juzgados por la ley de Dios. Santiago 2, 10 al 12, allí lo dice. Es la norma del juicio de Dios. Y por otro lado, los 10 mandamientos reflejan, o son un reflejo, mejor dicho, del carácter de Dios o el carácter de Cristo. Entonces, cuando nosotros atacamos un mandamiento, aunque sea uno solo, estamos atacando al mismo carácter de Dios. Y eso es lo que el diablo quiso hacer desde el principio, atacar a Dios, hacer que la gente tenga una imagen errónea acerca de su carácter. Por eso
el diablo odia la ley de Dios. A tal punto que en Apocalipsis 12:17 dice que llegará un momento, eso se va a cumplir dentro de no mucho tiempo, en que él, el diablo, se va a llenar de ira contra los que guardan los mandamientos de Dios. El conflicto milenario entre Cristo y Satanás comenzó teniendo como centro en el cielo la ley de Dios. Y va a terminar teniendo como centro también el ataque a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo quiso tener su trono, quiso tener su propia ley, algo que Dios jamás le permitió, porque es obvio, Él es el único Dios, ¿no? O sea, en otras palabras, aquí vemos cómo el concepto adoración está dentro del Apocalipsis, como el centro del conflicto. ¿A quién finalmente vamos a adorar? Cuando aceptamos un mandamiento humano, no estamos rindiéndole culto a Dios. ¿eh? Tenemos que aceptar lo que está escrito en su palabra para que realmente le mostremos a Dios que lo amamos, como dijo Jesús: si ustedes me aman, guardan mis mandamientos, en San Juan 14:15, allí lo dice. Entonces, pero sus mandamientos no son mandamientos mezclados con conceptos humanos, sino los que Dios mismo escribió con su propio dedo en tablas de piedra allí en el monte Sinaí. Bueno, el martes vamos a responder algunas preguntitas que seguramente puede haber en la mente de ustedes y completar este tema con algunos detalles más. Espero que haya quedado claro. Esto es la obra del sellamiento que Dios está haciendo. Quiere que el mundo conozca su verdadera santa ley, ¿no? Esa ley por la cual somos juzgados. Una vez hecho eso, entonces Dios va a volver. Es decir, Jesús regresa con sus ángeles para buscar a su pueblo y allí se abre el séptimo sello que está en el capítulo 8 de Apocalipsis, cuando se produce en el cielo un silencio como por media hora, y es cuando el mundo queda sumido en una gran angustia porque ya no hay más mediador entre Dios y los hombres, porque Jesús, el mediador, está regresando a esta tierra a buscar a los fieles que lo esperan. Muy bien, espero que haya sido claro este asunto que hemos estudiado. Ya hace un tiempo lo habíamos analizado y ahora que estamos ya dedicando tiempo a analizar más profundamente el Apocalipsis, era necesario volver a tocar este tema y a mencionar quizá algunos detalles que antes no había mencionado. El martes entonces vamos a completar algunos conceptos que nos están quedando en el aire por falta de tiempo, pero es necesario ir despacio en este tipo de temas que suelen ser controvertidos, ¿por qué no? Pero que son muy claros en la Biblia y es que hasta un niño los puede entender, ¿no les parece? Bueno, quiero saludar a Teresa, a Carmen, a Nancy, a mi querido amigo Ramón, que está mejor de salud. Aquí están los pedidos que Miriam está pasando. A Mabel también, a Nora y Daniel, que nos están saludando con un feliz sábado. Qué lindo, ¿no? Claro, porque así es. Ya estamos viviendo las horas de este día tan hermoso que Dios nos ha separado para que disfrutemos de la vida de una manera diferente, ¿no? Con un tiempo de descanso, de apartarnos de los problemas del mundo y dedicándolo más a la familia, a la naturaleza, al prójimo, dedicarle más tiempo al prójimo, ¿no? Bueno, Zoila está ahí también saludando. Patricio, ¿qué tal? Dice que se cortó un poquito al principio, pero se recuperó. Bueno, me alegro que hayas podido escuchar el tema. Graciela Martínez está saludando. Fátima, Deida, ¿a quién más tenemos aquí? Antonieta, Ana Romero. Bueno, a todos ellos cordial saludo, que Dios los bendiga y que Dios nos ayude a vivir la hermosa experiencia de separar este día tan especial. Hay un par de pedidos de oración que Miriam anotó. A ver, yo tenía también anotado unos 3 pedidos y los vamos a agregar aquí. Nancy pide por una amiga
que perdió a su hijo de 38 años por causa del COVID. Qué triste, ¿no? Cómo estas cosas están causando tanto dolor en el ser humano, y pareciera un drama sin fin. Por eso cuidémonos mucho. Yo insisto siempre en la importancia de alimentarnos de la mejor manera, para tener un cuerpo más fuerte contra la invasión de este tipo de enfermedades tan terribles. Bueno, vamos a orar entonces sí por esa señora que ha perdido a su hijo tan joven por culpa de esta enfermedad. Bueno, aquí hay un par de pedidos que son los que precisamente tenía en mente. Miriam pide por Lupita. Ella va a tener una cirugía en el pie, y la hermana de ella, Patty, para que también tiene un problema también de salud por el cual vamos a orar. Así que bueno, estos son los pedidos, y vamos a agregar en esta oración, decirle a Dios en nuestro corazón que nos ayude a vivir conforme a su santa ley. Esa ley que nos hace libres, la ley de la libertad, dice Santiago. Esa ley que nos ayuda a ser felices y nos ayuda a vivir con la conciencia tranquila. Bueno, vamos entonces a orar. Querido Dios, te damos gracias porque hemos podido estudiar este apasionante tema del sellamiento. Gracias porque tu palabra es bien clara. Gracias porque esta ley es eterna, y a pesar de que hubo una organización en el pasado que la modificó, sin embargo sabemos que tu ley es eterna, que nada ni nadie debe hacerlo. Pero ayúdanos a nosotros a vivir lo que está escrito en tu palabra, y ayudar a otros que están confundidos para que vivan conforme a estos hermosos 10 mandamientos. Pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de los presentes. Pido por esa amiga de Nancy que ha perdido a su hijo tan joven, Señor, de 38 años por culpa del COVID. Rogamos que le traigas consuelo al corazón de esa señora y pongas en ella esa resignación que nuestra mente le cuesta aceptar. Pero sabemos, Señor, que el tiempo y tu presencia en el corazón humano hacen que estas heridas tan profundas experimenten sanidad. Y sabemos, Señor, que esta señora, esta hermana en Cristo, conoce bien la esperanza grandiosa que tenemos de encontrarnos con nuestros seres queridos cuando Jesús venga. Rogamos que esa esperanza la mantenga fuerte en estos momentos difíciles. También te pido por Lupita y por Patty, estas dos personas que van a, en el caso de Lupita, una cirugía, que dirijas esa cirugía para que todo salga bien. Y también por Patty, que ha estado siendo afectada por el COVID también. Rogamos que le ayudes a sanarse, que protejas a su familia para que nada malo les pase. Y Señor, que tu bendición también esté en cada uno de los que estamos aquí reunidos en esta noche. Nos des un lindo fin de semana y que el martes nos podamos encontrar. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios me los bendiga a todos, que tengan un lindo fin de semana y nos encontraremos, si Él así lo permite, el próximo martes. Un abrazo fuerte y que la paz de Cristo esté en el corazón de cada uno de ustedes. Nos vemos.